Buenos días, capital humano. ¿Cómo están? Probablemente este sea mi último review de noticias en esta oficina. Ya necesito mudarme, ya estoy harto de estar rodeado de cajas. Al parecer ya está todo listo en mi oficina nueva. ¿Cómo están? ¿Todos listos para recibir al nuevo emperador? Tun, 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 turun, tun, turun. Tun, 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 turun, tun, turun. Tun, 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 tururun. Lo que busca un esclavo en una revolución es un nuevo amo. Y casi siempre lo consigue. Excelente. Los esclavos tendrán un nuevo amo. Espero estén felices. Eso es bueno, buena noticia, ¿no? Seguro el nuevo emperador será más considerado. Tirará bombas, pero con stickers de la bandera de arcoíris. Sus látigos tendrán tal vez un poco menos de púas. Vamos a tratar a los niños encerrados en jaula de una manera un poco más humana. Vamos a ponerles colchoncito, les vamos a dar 3 comidas al día. Va a mejorar mucho, ¿eh? Todo va a mejorar mucho. Yo espero muchísimo de esto. Muchísimo. Siento que viene algo muy, muy bueno. Vamos a ver qué está pasando con el mundo. Pues obviamente el ciclo de noticias está tomado por el nuevo emperador, perdón, por el nuevo presidente de Estados Unidos. Biden trae ahí, imagínense, firmó creo que 13 órdenes ejecutivas el primer día en la Casa Blanca. Digo, está increíble, ¿no? O sea, la verdad es que sigo pensando el rol de qué significa la democracia americana. Y esta democracia representativa, la verdad es que es una porquería. Porque pues tú, votas por un candidato que supuestamente te representa, pero ya llegando ahí hacen lo que se les dé la gana. O sea, tal vez deberíamos de migrar a otros tipos de democracias más directas. Sobre todo, digo, la idea que yo defiendo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que migrar a algún tipo de tecnocracia, o sea, democracia tecnológica, con méritos hacia la innovación, con valores de izquierda. O sea, ese es mi modelo de progreso, ¿no? Y digo, y obviamente hay muchos temas urgencias de los que les voy a platicar hoy, pero pues esa debería ser la intención. Uno de los mayores problemas de los sistemas democráticos representativos es que tú votas por un representante, pero ya él estando en el poder, no tiene ninguna obligación de cumplirte todo lo que te prometió. O sea, él llegando ahí hace lo que quiere. Y pues en casi todos los países es lo mismo. O sea, te prometen una cosa en campaña, pero ya estando en gobierno hacen lo que se les hinche un huevo. O sea, pueden hacer lo que quieran, de echarse para atrás, obviamente tienen que negociar, se vuelve todo un tema y pues obviamente se pervierte completamente la intención política, ¿no? Y creo que ya estamos en un momento histórico donde ya tenemos suficiente tecnología, gestión, capacidad de hacer voto directo para que las personas pudieran votar sobre las medidas directamente. O sea, imagínate, por ejemplo, que viviéramos en un sistema donde un político dijera de que si votas por mí, estás votando por Universal Healthcare, o sea, por un seguro universal de salud, ¿ok? Entonces, si gana ese candidato, automáticamente se pasa la ley en el Senado aprobando el ingreso universal básico o el seguro de gastos médicos universal. O sea, así debería ser, o sea, debería ser mucho más vinculado a cuáles son sus acciones como presidente, a cuál es su figura pública como presidente, porque se vuelve mucho más un tema de forma contra fondo. O sea, la gente votó por la forma de Biden, pero no necesariamente por el trasfondo de lo que vaya a hacer Biden, ¿no? Entonces, la verdad es que la democracia en sí, sumamente amenazada, tiene que evolucionar. O sea, la verdad es que la política, como modelo de gestión, parece que sigue atrapada en los años 60, 50. O sea, no se ha movido absolutamente nada. Creo que hay mucha tecnología que se pudiera aplicar para tener muchos mejores resultados en la gestión de la política, ¿no? Pero bueno, el caso es que Biden llegó y le hicieron firmar ya 13 foldercitos de esos gruesos que tienen una firma matona. Y una de las acciones principales que va a hacer Biden es meter nuevas iniciativas para frenar la pandemia. Y qué interesante, ¿no? Porque, o sea, inmediatamente el cambio de tono, porque si algo sí me parece muy deplorable de la derecha es que es sumamente negacionista de la ciencia, sumamente negacionista de la ciencia. Obviamente por cinismo, más que nada, ¿no? O sea, muchos por ignorancia, pero muchos también por cinismo, ese es el problema. La derecha tiene dos maneras de negar la ciencia. Primero, poniendo la economía como prioridad,
que eso es una manera de negar la ciencia. O sea, no admitir que la economía es insustentable y va en contra de la naturaleza y en contra del antropoceno es una manera de negar la ciencia. Y la otra es a través de la ignorancia. Decir que no, el virus no es verdad, ponerte tapabocas no sirve de nada, la vacuna te va a hacer comunista, ¿no? Todas estas estupideces. Y digo, algo que estoy viendo de Biden, que sí me gusta, digo, hay que criticar, pero pues también hay que aplaudir lo que me parece que está bien, y de nuevo, todo es una postura subjetiva, no estoy diciendo que está bien, sino que me parece bien, es que se está tomando en serio el tema de la pandemia. Y a ver, van 400,000 muertos en Estados Unidos. Piensen ese un segundo mientras le tomo mi café. 400,000 muertos en Estados Unidos. Vayan a revisar en qué guerra Estados Unidos ha tenido 400,000 muertes. Y obviamente aquí lo que se pone en jaque es la responsabilidad de esas 400,000 muertes. ¿Quién es responsable por esas 400,000 muertes? Porque, o sea, si alguien te dispara en la cabeza, es muy fácil decir quién es el responsable de tu muerte. Pero cuando es una pandemia, es un virus, es un tema de gestión, es un tema de forzar la apertura de la economía para que la gente no muera de hambre, no les das una opción. Digo, para la gente que le llama libertad, la opción entre trabajar y morir de hambre, neta, dense un zape, están muy estúpidos, eso no es libertad. Libertad no es escoger entre algo y la muerte. O sea, ¿qué libertad es esa? O sea, ¿qué libertad tuvo la gente de decir o trabajo o muero? Eso no es libertad. ¿Qué diferencia tiene eso de la esclavitud, filosóficamente hablando? O sea, la percepción de libertad que tiene una persona de decidir entre morir y trabajar, hagan el favor, o sea, a eso no le podemos llamar libertad. Eso es un insulto a la definición de la palabra. Pero el caso es que Biden se está tomando muy en serio este tema de pasar iniciativas para frenar la pandemia, lo cual me parece bastante bueno. En RT están más enfocados como en asuntos de Europa, Asia y pues digo, cosas que pasaron en Medio Oriente. La primera es que, pues digo, está poniendo el tema de Brexit, va a ser sumamente complicado. Yo creo que va a ser un tema que vamos a escuchar mucho este año, porque la verdad es que diplomáticamente pone muchísimos problemas, pero muchísimos problemas. Y aquí quiero hacer otra crítica al modelo de pensamiento liberal, porque supuestamente el modelo de pensamiento liberal asume, y obviamente parte de un hombre de paja, ¿a qué me refiero con un hombre de paja? Habla de una naturaleza humana que no existe, donde supuestamente el ser humano siempre toma las mejores decisiones racionales en su interés. ¿Okay? Cuando se hizo la votación por el Brexit, prácticamente la siguiente semana se hizo una encuesta y más de la mitad de la gente dijo que se equivocó en su votación y que hubiera votado diferente si hubiera tenido una segunda oportunidad. ¿Okay? Ese es el ser humano racional que siempre toma mejores decisiones en su interés. El voto reaccionario, la elección de Trump, el crecimiento del populismo a nivel internacional y el hecho de que cómo votamos en gente mentirosa todo el tiempo y cómo la gente votó por el Brexit aún sin saber lo que les convenía y alguno de ellos simplemente por broma, sabiendo que no les convenía, prueba que el motivo liberal es una estupidez. O sea, prueba que, y obviamente es algo que en psicología es absurdamente obvio, no siempre tomamos decisiones en nuestro mejor interés racional. Eso es tonto. O sea, por lo menos es inocente. O sea, los valores liberales tienen un límite enorme hoy en día. Porque es un hecho que inteligencia artificial, con un mapeo de tus hábitos, tomaría mejores decisiones que tú. Y eso también refleja el problema de la economía. No, la economía no es una manifestación de las intenciones racionales de las personas mejores capacitadas. Al revés, la economía es una manifestación de los peores vicios y de la ignorancia del hombre. O sea, por eso la economía premia un modelo insustentable y la destrucción de la naturaleza y el delivery de 30 minutos de dildos en forma de dragón, pero no necesariamente premia la empatía, el desarrollo de energías sustentables y otras cosas. O el desarrollo de vacunas para medidas contingentes como una pandemia. Ese es el problema de los valores liberales. Parten de un hombre de paja que supuestamente toma decisiones racionales y no es cierto. Entonces Brexit va a ser un gran problema porque la gente votó en contra de sus intereses por una meta puramente reaccionaria. O sea, puramente reaccionaria, populista, ignorante, malinformada. ¿Cómo es el ser humano? Como es el ser humano que actúa bajo sus ideologías, sus sesgos cognitivos, su subjetividad. O sea, eso es lo que nos hace votar mal. Eso es lo que no nos permite que la ideología liberal sea cierta. La ideología liberal estaba bien hace 2 siglos. Hace 2 siglos, cuando no existía inteligencia artificial que tomaba mejores decisiones más prudentes por nosotros que hoy en día. Ese es el problema. Funcionó lo que tenía que funcionar. Está anticuada.
China, la verdad es que se ve bastante optimista a la candidatura de Biden. Ahí aprovecharon para tirarle unos últimos madrazos a Trump antes de que desapareciera la faz de la tierra. Eh, y que la verdad creo que sí va a pasar, ¿eh? O sea, aunque el speech de salida de Trump como que tuvo intenciones medio insurgentes en el sentido de vamos a tener, casi sonaba como que estaba diciendo que iban a fundar un tercer partido. Lo cual, a ver, no estoy completamente en desacuerdo, no está mal, porque si fundan un tercer partido de una derecha radical, me pregunto qué pasaría con los republicanos. O sea, porque si los republicanos siempre han usado esta doble estrategia de usar el voto reaccionario de ira de la extrema derecha de Estados Unidos para empujar su agenda conservadora. ¿Ok? Es lo que han hecho. O sea, a fin de cuentas, prometen revoluciones radicales, usan todas estas bocas llenas de burbujas de rabia de la extrema derecha americana, y a fin de cuentas no hacen nada más que un poquito de conservadurismo aquí, desregularización de la industria por allá, se salen del Acuerdo de París, se echan a perder el mundo, no empiezan ninguna guerra, pero pues matan miles de niños en minas en todos lados y crean millones de problemas de desempleo, siguen con la pandemia de opio en Estados Unidos. Entonces no matan directamente con bombas, sino que matan a la gente poco a poco de hambre, de desempleo y de depresión y de otros problemas, ¿no? Pero usan la voz muy vocal de la extrema derecha para empujar una agenda reaccionaria relativamente conservadora. Que muy parecido a lo que hace la izquierda. La izquierda también usa la izquierda radical, o sea, que a ver, no tiene nada de radical, pero pues Bernie Sanders, Osorio Cortés y demás, para postularse, ganar y quedar como esta izquierda tibia, neoliberal, mugrosa que tenemos con Biden. Pero realmente no hay un cambio real, ¿no? ¿Se acuerdan de nuestros amigos los títeres? Hola, soy de derecha. Hola, yo soy de izquierda. Yo tiro bombas. Yo tiro bombas con fotos de transexuales. Y pues a fin de cuentas nada cambia, ¿no? O sea, queda todo igual. Entonces, China, pues obviamente por conveniencia, probablemente va a tener mejores relaciones con Biden que con Trump, porque pues Trump la verdad es que sí se puso muy proteccionista y también la derecha populista en esta generación tiende a ser muy nacionalista. O sea, tiende a ser muy America First y ese tipo de cosas, ¿no? Y Biden no, Biden es más globalista, es más pro integración internacional, apoya la industria de otra manera, o sea, apoya la industria de una manera un poco más globalista. En el mundo árabe, una tragedia, otra vez suicidios, en este caso creo que murieron 32 personas y quedaron más de 100 personas heridas en Bagdad, en la capital de Irak. Todavía se están investigando, es muy reciente, para variar hay videos, hay todos. Me pregunto, digo, no quiero empezar a hacer teorías conspiranoicas porque la verdad es que no creo en ellas tampoco, pero voy a dejar aquí mi testimonio de que Biden va a empezar una guerra con el Medio Oriente en los próximos 6 meses. ¿Okay? Nada más quiero decir esto. Voy a cerrar esta noticia muy lentamente. Ojalá nadie me esté grabando. Ojalá y esto no quede en la memoria de internet. No quiero decir que tenga nada que ver, pero pues vamos a ver. Yo creo que en 6 meses va a haber una guerra en Medio Oriente porque las guerras son muy rentables para las empresas de armas. Muy rentables. Se gana mucho dinero. En Wall Street Journal, como le comentaba antes, pues digo, una de las primeras acciones de Biden fue a tomar acciones frente a la contingencia de la pandemia, pero lo que sí es preocupante es que sigue un problema elevado del desempleo en Estados Unidos y que el regreso al trabajo ha sido muy desigual, ¿no? Pues digo, como era de esperarse, que estos temas no hablan, ¿no? O sea, hablaron de, y ahorita voy a leer las 13 cosas que hizo Biden en sus órdenes ejecutivas, pero ninguna de ellas está vinculada a esto, lo cual es un problema, porque de nuevo recuerden, o sea, la recesión económica en este momento tiene que ver con el poder adquisitivo. O sea, no sirve en nada que reparemos todas las formas si el fondo sigue echado a perder. O sea, y se los juro que no es por negligencia. O sea, es a propósito que hacen este tipo de cosas. O sea, ¿tú crees que realmente los economistas que trabajan en la Casa Blanca no saben de que, oye, pues es que si no hay dinero de demanda, pues no sirve de nada la oferta, no sirve de nada la producción? Ah, no, sí, pero ponle almohaditas a los niños que estén en las jaulas de migración y permite un poco más el tema de la inclusión de género en los ambientes laborales y permite más la libertad de expresión. Oye, pero la gente no tiene empleo, no hay demanda agregada y lo que se está produciendo se está quedando tirado. Ah, no, pero pues ahorita lo importante es tipo hablar bien de los transexuales y darles de comer bonito a los niños que están encerrados en jaulas por el tema de la migración. O sea,
son bad faith actors, o sea, son actores de mala fe. O sea, me preocupa realmente la gente que tiene formación académica, que se dedica a estos temas, llega a estos niveles, llega a estos escalones de responsabilidad y tiene el cinismo para tomar estas decisiones. O sea, tiene el cinismo de decir, realmente el tema más importante ahora son las formas, ¿no? Es más importante que hagamos una gran inauguración con muchas banderas para transmitir paz a la nación y que todos vean que otra vez existe una administración responsable y moral y que ahora sí nos importan los valores humanos. Oye, dude, siguen todos desempleados, con hambre, en casa. Hay un problema grave, estructural en la manera como está formada la economía. Y de eso no vas a hablar. O sea, te importan más las formas. Y claro, como decía Maquiavelo, no tienes que ser bueno, solo tienes que aparentar ser bueno. Y ese es el gran juego de la política. O sea, el gran juego de la política es que la apariencia vale infinitamente más que los actos. O sea, porque pues todo eso se puede manipular con medios, con narrativas y con demás, ¿no? Entonces, pues, digo, de nuevo salud por nuestro emperador que llegó con miles de banderas y 78 cantantes y, ¿sabes? O sea, todos los famosos que todavía tienen algo de mérito y que no han sido completamente despreciados como figuras celebrities, fueron ahí a prestar su voz al gobierno con los millones que haya costado. Mientras si Estados Unidos sigue teniendo un problema grave de opioides, sigue teniendo un problema fundamental de desempleo, sigue siendo completamente dominado por la industria privada, o sea, eso no importa, ¿no? Lo que importa es que cante Lady Gaga en la inauguración, lo cual es una estupidez. Pan y circo en la pinche sociedad del espectáculo. Lo que les comentaba, entonces el foco de Biden, primer día firmó 13 mandatos, que es los que voy a revisar aquí ahorita. No, perdón, 17 executive orders. No vamos a ver todos. Referente a la pandemia, van a hacer el tema de las máscaras obligatorio. Otra cosa es que van a empezar el de regulación de temas estatales, o sea, para que sea un poco más fuerte. Entraron al acuerdo COVAX, que es para la distribución de vacunas a países con más dificultad. Y a ver, y esto sí se me hace algo muy bueno. De hecho, esta semana platicamos con un doctor que es amigo nuestro para grabar el nuevo episodio de Rusarín Bros. Y es un doctor que es experto en el tema antropoceno. Y me parece que este va a ser, a ver, el libro que más les he recomendado y que a todo el mundo le recomiendo es Dónde aterrizar de Bruno Latour, ¿no? Bruno Latour es un filósofo que también es antropólogo y es otro experto en el tema del antropoceno. No les voy a adelantar demasiado el tema porque la verdad es que quedó muy chido el capítulo. Bueno, es que ahorita como tenemos el tema YouTube, la verdad es que ni sé cuándo lo voy a publicar. Pero el caso del antropoceno es que ya pasamos la época donde la biomasa total de la Tierra natural es menor a la biomasa total de la Tierra de cosas modificadas por el hombre, ¿ok? O sea, si tú agarras, no sé, una casa que es pura biomasa transformada, son pedazos de montaña, porque es piedra, cemento, lo que tú quieras, ladrillo, y pedazos de árboles que transformamos en madera, y silicio, y material y demás. Bueno, todas las cosas que hemos transformado, todos los materiales que hemos transformado en volumen total de biomasa, ya superan la biomasa natural de la Tierra, ¿okay? O sea, quebramos ese límite hace poco tiempo. Y básicamente el antropoceno, a contrario del Holoceno, que fue la etapa geológica anterior, el antropoceno dice, el ser humano es el factor de cambio más determinante en la Tierra hoy, ¿okay? Y esto es un consenso académico. O sea, ¿qué significa un consenso académico? Que prácticamente toda la comunidad científica dice, sí, es verdad, el ser humano es el principal factor de cambio en la Tierra, ¿okay? Y eso pues, obviamente también implica toda una serie de análisis de las consecuencias negativas del hecho de que el ser humano sea el principal factor de cambio en la Tierra. Entonces, hablando de la pandemia, está directamente vinculado al problema del antropoceno, porque el hecho de que nosotros estemos consumiendo especies de alto riesgo sin las debidas precauciones, como comer murciélagos, los wet markets en China, en general, ¿no? O sea, y estos problemas que muchas veces son orillados por la pobreza, porque no es que no exista comida, acuérdense que tiramos a la basura 40% de la comida que se produce, 40%. Entonces no es un problema de supply, no es un problema de nuestra eficiencia productiva. Ya tenemos suficiente eficiencia productiva. Lo que no tenemos es un modelo económico que incentive el buen uso de la eficiencia productiva, porque preferimos tirar a la basura 40% de la producción y dejar que un chino se tenga que ir a comer un murciélago porque no le alcanza la comida saludable o la comida buena y poner en riesgo toda la población del mundo a realmente cambiar el modelo económico, ¿ok? Entonces es un problema directamente vincular la pandemia con el modelo económico. Y fue algo que les dije desde el principio de esta pandemia.
Hoy es absolutamente radical. O sea, tú no puedes ser a favor del modelo económico y al mismo tiempo estar de acuerdo con la ciencia. Es incompatible. Es incompatible. O sea, o es ignorancia o es cinismo. No hay salida, no hay alternativa. Tienes que ser en contra del modelo económico si eres a favor de la ciencia. Es completamente incompatible. ¿Okay? Entonces, el hecho de que digan las vacunas, el COVAX, ¿no? El acuerdo se tienen que distribuir las vacunas a los países más pobres. Por supuesto, porque la inmunidad funciona a través de aquellos más frágiles, más débiles y los que están más expuestos al virus. En los países donde hay más pobreza es donde menos la gente tiene opción de quedarse en casa. Entonces, si no controlamos el virus por los grupos de mayor riesgo de contagio, pues sirve muy poco que un 10% de la población más rica del mundo esté protegida del virus. No funciona así. Es completamente absurdo. O sea, eso sigue siendo pura ideología individualista que protege una fantasía de bienestar. O sea, que es de nuevo o cinismo o ignorancia, ¿no? Entonces, en términos de inmigración, como les dije, pues van a tratar a los niños en jaulas de maneras un poco más humanas. Les van a poner caricaturas de Dora la Exploradora mientras están encerrados en jaula. Les van a dar de comer 3 veces al día. Cancelaron la construcción del muro porque la verdad es que siempre fue un movimiento puramente simbólico, o sea, no había nada. Y el hecho de que la gente estaba escalando los muros de la Casa Blanca es una prueba irrefutable de que los muros no sirven para nada en estas épocas, que además el sistema de la migración es algo que ya está tan demonizado y tiene tantas barreras de tantas formas que la verdad es que un muro es algo simbólico muy estúpido. O sea, es alguien que tiene un complejo de inferioridad enorme tener que construir algo tan monumental como un muro para quedar en la historia. O sea, eso habla de un complejo de inferioridad pene pequeño de Trump que necesitaba como dejar eso vinculado a su historia, ¿no? En términos del cambio climático, inmediatamente se regresó al Acuerdo de París, que de nuevo, aquí el gran problema, y he estado leyendo muchos papers, específicamente de franceses, acabo de leer 2 papers de 2 doctores franceses sobre el tema del cambio climático. Y mi problema con esto es no hay ninguna versión de un capitalismo reformable que pueda deshacer el daño que hemos hecho. Y esto es un problema central. Y lo hablas con gente que es experta en tema de cambio climático, el antropoceno, y realmente lo que te dicen es, nuestro error fue pensar al principio que éramos lo suficientemente poderosos para transformar el mundo a nuestra visión, a nuestro reflejo, sin ninguna consecuencia. O sea, era una ignorancia horrible pensar, no, el mundo se repara solo, el mundo es súper poderoso, ¿sabes? O sea, no, siempre va a estar ahí. Esta idea católica de que la naturaleza está ahí como para servirnos, ¿no? Y esta idea liberal también de que la naturaleza está ahí para servirnos. Y el problema fue que nos equivocamos drásticamente. Echamos a perder las cosas por nuestro infantilismo, por nuestro infantil entendimiento de los sistemas naturales, de los macrosistemas geológicos, de Gaia, de la Tierra como un todo, donde el ser humano es una variable dentro de esta ecuación. Y ahora tenemos todavía la soberbia de decir, no, nosotros lo podemos reparar. Ese es el problema. Y lo que me preocupa del Acuerdo de París y todas estas cosas es que a fin de cuentas lo que van a acabar proponiendo es un capitalismo consciente, ¿sabes? Una economía un poco mejor. Y lo peor de todo, que apelan muchísimo a la culpa individual. Lo cual, a ver, sí es importante que seas responsable individualmente. O sea, me gustaría que todos viviéramos una vida un poco más minimalista, con menos impacto ambiental y lo que tú quieras. Pero hay niveles de responsabilidad. El 71% de lo que nos dijo este doctor del impacto del cambio climático vienen de las empresas de hidrocarburos. O sea, viene de la manera como se hace el fracking, de la perforación de la tierra para seguir sacando recursos geológicos. O sea, viene mucho de esto, que obviamente está vinculado a nuestro consumo, pero está en sus prácticas. Está en sus prácticas, en su manera de hacer las cosas. Entonces, tiene que ver con política pública. El 10% más rico de la población creo que contamina, si no me equivoco, creo que era 100 veces más que las personas del nivel socioeconómico medio bajo. Entonces, tener conciencia sustentable sin conciencia de clase es una estupidez, ¿ok? Es un placebo, es nada más para sentirse bien con uno mismo. No es suficiente. Y el problema es de que pues, cada vez se vuelven más urgentes estos temas y cada vez menos la gente quiere hablar de estos temas. Entonces, bueno, ya tenemos nuevo emperador. Al parecer todo va a estar bien. Yo estoy tranquilo. Yo siempre he sido a favor del imperio. La verdad es que esta idea de los Jedi de ser castos y no tener relaciones amorosas y no sentir emociones fuertes nunca me gustó. Yo siempre fui a favor del imperio, del imperialismo, de decir sí, uno tiene que ejercer con poder sus convicciones y conquistar con poder sus metas. Entonces, viva el nuevo emperador Joe Biden, que sea por el bien. Chicos, los dejo por aquí.
Este fin de semana me voy al DF. Tengo la entrevista con Simón Levy, que creo que va a estar buenísima. La vamos a grabar el sábado. Por ahí les digo cómo va a estar el tema y cuándo la voy a publicar y demás. Por lo pronto, ayúdenme, píquenle a todos los botones, literal a todos los botones que vean en su pantalla. Píquenle a todos los botones. Nuestra vida depende de ellos. No, no es cierto, pero ayuda. Y ahora, sobre todo, que me tienen como shadow ban o cancelado, no sé qué chingados pasó con mi YouTube. Probablemente en unas 2 o 4 semanas va a estar medio raro. Entonces voy a estar haciendo todo por aquí, ¿vale? Que tengan buena semana. Adiós.